Bueno, y después de repasar la portada de Libre Mercado, vamos a entrar directamente en el tema del día y nos vamos a ir hasta los servicios informativos de esta casa, los servicios informativos de Radio, porque muy pendiente de toda esta polémica, de este último acuerdo al que ha llegado el gobierno con Sumar para subirnos de nuevo los impuestos, ha estado nuestra compañera Leticia Vaquero. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El de ayer no fue un buen día para empresas como Merlin y Colonial, que se desplomaron un 7,3 y un 5% respectivamente en el selectivo español a causa de un pacto político, el cual fue alcanzado el lunes por PSOE y Sumar al pactar un acuerdo base para la reforma fiscal a la que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas y que muestra las perversas intenciones por subir de nuevo los impuestos. Las UCIMIS únicamente tributan un 1% en el impuesto de sociedades, una ventaja fiscal que se les ofrece a cambio de que distribuyan al menos el 80% de sus beneficios en dividendos para sus accionistas, y estos son los que tienen que tributar. Este régimen tributario especial se aplica a nivel global, por lo que si se modifica para que las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria tributen un 25% y no un 1% en el impuesto de sociedades, el varapalo para estas compañías sería enorme. Bankinter, que ha pasado de recomendar comprar a vender, advierte que de salir adelante, antes hay que votarlo en el Congreso, el sector perdería atractivo para el inversor extranjero en favor de otros mercados donde sí mantengan ese régimen fiscal, lo que a ojos de Asval, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, perjudicará también al alquiler social y asequible en España, en el que las OCIMIS tienen un papel importante ya que canalizan inversiones para oferta de vivienda en alquiler. Los precios, por tanto, podrían empezar a subir aún más. Recordemos que los partidos en el Gobierno han pactado además un impuesto al diésel, eliminando el beneficio fiscal que tenía hasta ahora. Los casi 12,5 millones de usuarios de seguros de salud privados tendrán que pagar el impuesto sobre las primas de seguros. Hasta ahora estaban exentos. Las viviendas de uso turístico pagarán un 21% de IVA, pero hablamos también de impuestos al tabaco, a los bienes de lujo, al ahorro y a la banca, convirtiéndolo en permanente, entre otros. Bueno, pues ese es el panorama. Muchas gracias, Leticia. Un panorama, ya tengo conmigo aquí a Rubén Folguera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un panorama, Rubén, la verdad que sombrío. No nos da una buena noticia el gobierno. Nos dice que no va a subir los impuestos, lo escuchábamos antes a María Jesús Montero, que no va a subir los impuestos a las clases medias y bajas, y lo que quiere es subir los impuestos a las clases medias y bajas. Se ponen de acuerdo Sumar y el PSOE dentro del gobierno. ¿Para qué? No para bajar los impuestos, no para introducir más libertad en el mercado, no para desregular, no para proteger la propiedad de los ciudadanos, no para proponernos medidas que nos ayuden a aliviar, por ejemplo, problemas como el de la vivienda. No. Todo lo que van decidiendo, todas las medidas que van tomando van para recaudar más, para meterle más la mano en el bolsillo a los ciudadanos, para confiscar cada vez más propiedades de los ciudadanos españoles. Y esto es lo que llevan haciendo sistemáticamente. Hoy vamos a repasar, si te parece, Rubén, cuáles han sido los grandes proyectos que ha aprobado el gobierno de Sánchez desde que llegó al poder, sobre todo en el ámbito económico, y vamos a tratar de estudiar, de hacer una aproximación a los efectos que han ido teniendo para el bolsillo de todos, de empresas y de particulares. Sí, Luis Fernando, es que hay dos formas de plantearse la economía. La forma liberal, en favor de la libertad económica, que es la buena, la que aquí defendemos, y la perspectiva socialista, que es la que lleva a cabo el gobierno día tras día y que se basa básicamente en poner trabas a la actividad económica y en lastrar la actividad económica y poner cada vez un yugo mayor sobre las personas. Entonces, como grandes medidas que ha tomado el gobierno durante estos 5 o 6 años, por un lado la reforma laboral, que con la excusa, según ellos, de favorecer ciertas garantías de estabilidad laboral, atajar la precariedad en el mercado laboral, también reducir la temporalidad y demás, pues introdujeron ciertas injerencias en el mercado laboral, como por ejemplo dar prioridad a los contratos indefinidos y limitar a 18 meses el periodo establecido para encadenar contratos y pasar a ser indefinido, o por ejemplo introducir ciertos derechos que equiparaban a los empleados, digamos, con tipos de contratos indefinidos o temporales a aquellos que estaban bajo la figura, digamos, jurídica del contrato fijo discontinuo. Y bueno, estos fueron las principales patas de la reforma laboral que Yolanda Díaz se felicitaba de esta forma.
Quiero comenzar la intervención dando las gracias a los múltiples equipos técnicos y a las muchísimas personas que han trabajado para que hoy tengamos un nuevo marco laboral que va a cambiar la vida de la gente en nuestro país. Bueno, básicamente lo que hizo fue sacarse de la chistera una figura, el del fijo discontinuo, en el que entraba dentro de la categoría de los indefinidos con una condición, y es que pues básicamente lo que hacía es que quitaba de en medio el contrato temporal, lo transformaba en fijo discontinuo y de esta manera podía presumir de haber sido el gobierno o la reforma que más y mejor había impulsado el trabajo indefinido en España. ¿Realmente había impulsado el trabajo indefinido, Rubén? Como sabemos, no. El sindicato USO cifra en unos 700.000, casi 1 millón de personas que no están trabajando y que, sin embargo, no se contabilizan en las estadísticas. Y además de esto, bueno, pues tenemos que la tasa de paro, es cierto que se ha reducido hasta el 11,21%, pero sigue siendo la más alta de la Unión Europea. Y como siempre decimos, y no nos vamos a cansar, 1 de cada 4 parados en Europa es español, o sea, el 25% de los parados. Del mismo modo, no dejan de aumentar los pluriempleados. Esto creo que... A mí siempre me gusta rescatar este dato porque da una buena idea de la precariedad. Porque si la gente necesita compaginar 2 o 3 empleos, por algo será, ¿no? Y luego, del mismo modo, se ha producido, luego también lo hablaremos con la inflación, una pérdida del poder adquisitivo. Y es que la brecha de renta per cápita entre Europa y la media de Europa y España sigue aumentando. Si en 2015 era del 91,1%, esta brecha ahora en 2022 fue del 88,8%. Es decir, que ese gap, esa brecha ha aumentado. Y por terminar con este apartado, se calcula que cada mes se han, digamos, firmado de media 3,3 contratos por persona. Si esto es... Por nuevo empleo sí, creado. Por nuevo empleo creado. Esto es una de las estadísticas que nos ofrece todos los meses, por ejemplo, el sindicato USO, que nos recuerda el número de empleos que, según las estadísticas de la Seguridad Social y de los servicios públicos de empleo, se han creado en cada periodo y aproximadamente para poder crear ese número de empleos, ese número de puestos de trabajo, han hecho falta una serie equivalente de contratos. Lo que vemos es que para, por ejemplo, el último dato que tenemos del último informe USO relativo, creo que era el mes de octubre, hasta el mes de octubre se habían creado unos 400.000 nuevos puestos de trabajo, me parece que era la cifra, ahora no la recuerdo con exactitud, les hablo de memoria, y para ese número de puestos de trabajo habían sido necesario firmar cerca de 13 millones de contratos. Esto lo que sale es que cada mes, cada uno de esos puestos de trabajo se ha sostenido firmando, cada uno de esos puestos de trabajo ha tenido que firmar 3 contratos al mes, prácticamente uno a la semana, para poder mantener ese puesto de trabajo durante 10 meses. Esta es la media que aparece en las estadísticas. Lo que quiere decir es que la reforma laboral de la señora Yolanda Díaz ni ha contribuido a ampliar el empleo, a crear mayor empleo. Lo que ha hecho, si uno estudia el número de horas o datos como el que les acabamos de dar, lo que nos dice es que se está repartiendo. El trabajo es el mismo, pero se reparte, con lo cual cada vez la gente trabaja menos horas. Es decir, si el número de horas se mantiene y el número de empleados aparentemente crece, lo que tenemos es que se trabaja exactamente lo mismo pero repartido entre más personas, lo cual quiere decir que cada uno de esos trabajos es mucho más precario y va directamente en contra del mensaje que nos manda el Ejecutivo. El propio Carlos Cuerpo, ministro de Economía, presumía en una reciente declaración de que el mercado de trabajo en España está demostrando un dinamismo envidiable en Europa y que permite a los empleados españoles poder hacer proyectos de vida extraordinarios. Esto es las medidas económicas, los grandes proyectos económicos, y esto era la reforma laboral, lo que ha sido el tema de los fijos discontinuos. Pero es que a la reforma laboral de la señora Yolanda Díaz, otra de las cosas de las que tanto presume o de las que mucho presume es de haber subido el salario mínimo interprofesional hasta cotas elevadísimas. Pero lo que ignoran es que
el salario mínimo profesional, al constituir básicamente un precio mínimo fijado por encima, presumiblemente, del precio de mercado, lo que al fin y al cabo sucede es que vamos, suponiendo que no destruya empleo, lo que hace es desincentivar la creación de nuevo empleo, porque cuando tú pones un precio mínimo obligatorio por encima del que el mercado pagaría, pues es lo que sucede. Y entonces al final el salario mínimo lo que hace es impedir que aquellas personas con menos cualificación, cuyo trabajo o cuyo empleo genera un valor añadido menor, puedan acceder al trabajo y se ven abocados o al mercado negro, a hacer chapucillas y tal y cual, o a no trabajar. Bueno, por no hablar de esas empresas que tienen aspiración de crecer, que tienen un potencial enorme para convertirse en una gran empresa, pero que están en un momento muy embrionario y que necesitan trabajadores, al menos a tiempo parcial o de otra modalidad, pero que no les pueden hacer un contrato como el contrato del salario mínimo, precisamente porque sería una estructura de costes inasumible para la empresa en ese momento. Con lo cual hay muchas pequeñas empresas, muchas startups, muchas empresas embrionarias que no pueden desarrollarse porque el sistema laboral establecido por este proyecto de esta señora, Yolanda Díaz, en España, les impide hacerlo. Pero tenemos más grandes proyectos de este gobierno y tenemos que analizar cuáles han sido sus consecuencias. Sí. Tenemos también la ley de vivienda. Otro de los grandes empeños de este gobierno. Tenemos que mejorar, solucionar el acceso a la vivienda. La vivienda es un derecho, no debe ser un bien que se compre y se vende. Sí, porque lo de liberalizar el suelo debe ser que no está en sus planes. Por tanto, ellos lo que prefieren es ampliar la definición de zonas tensionadas, definir también qué son los grandes tenedores y decir que son aquellos que tienen 5 o más viviendas en zonas tensionadas o 10 o más en las no tensionadas. Fíjate tú, qué malvados esta gente, ¿no? Y también limitar la actualización anual de las rentas al IPC e incluso llegar a prohibir durante la pandemia los desahucios. Y vamos a escuchar ahora a Pedro Sánchez. Dar las gracias a los distintos grupos parlamentarios con los cuales hemos logrado, creo que uno de los principales hitos de esta legislatura y también de esta democracia, porque hemos estado más de 40 años sin una ley estatal de vivienda que en consecuencia pusiera los instrumentos, las palancas para resolver uno de los principales problemas que sufren nuestros ciudadanos y en particular nuestros jóvenes, como es la vivienda. ¿Qué ha hecho el gobierno en su gran proyecto de vivienda? En su gran proyecto de ley de vivienda lo que hace es introducir limitaciones al precio, y esto en cualquier manual económico, sea de los buenos, sea de los buenos o de los malos, tiene un resultado evidente. Cuando tú lo que haces es intervenir el precio en un mercado, automáticamente reduces la oferta, reduces el producto, se produce escasez y además el poco producto que queda se dispara de precio y abres además la puerta al mercado negro. Esto es de manual, esto es de primero de economía, señor Sánchez. Y entonces lo que han hecho ha sido abrir la puerta a la intervención de precios en el mercado de la vivienda y por otro lado blindar los supuestos derechos, no de los propietarios, no darle seguridad jurídica a los propietarios, no. Lo que han hecho ha sido blindar a los inquiocupas y a los ocupas. Blindar a los que se supone que están violentando la propiedad de aquellos que se han comprado una casa y la quieren poner en rentabilidad. Así de sencillo. Sean estos fondos de inversión, sean estos particulares, sean estos, como dicen ellos, grandes tenedores. El gobierno le expropia a usted su vivienda para hacer políticas sociales con supuestos personas vulnerables. Porque el gobierno al ocupa le considera persona vulnerable. Entonces, en lugar de darle una solución al ocupa, lo que dice el gobierno es que si le ha ocupado a usted la vivienda, se fastidia y le mantiene allí. Porque la política social la tiene que hacer usted, el gobierno, a través de usted, con su propiedad. Esa por la que usted sigue pagando impuestos. Eso es lo que ha hecho el gobierno con su ley de vivienda. ¿Y cuál ha sido el resultado de esta ley de vivienda? Pues ya lo ven ustedes. Los precios de la vivienda disparados, la oferta reduciéndose más de un 30%, los precios subiendo de una manera brutal en toda España y fastidiando fundamentalmente ¿a quién? A los que menos tienen.
a esa clase media, como dicen, que cobra el salario mínimo, es decir, a la clase más humilde de la sociedad. Estos son los que ahora mismo no pueden acceder a la vivienda por culpa de usted, señor Sánchez, y de sus políticas. Pero ¿cuál ha sido el otro gran proyecto económico del señor Sánchez en su legislatura? El gran proyecto que todavía hoy, como hemos leído, sigue poniendo en marcha: freírnos a impuestos. Sí, el gobierno de Pedro Sánchez tiene esa obsesión con freírnos a impuestos, y durante su mandato se han subido los impuestos hasta en 81 ocasiones, sumando los impuestos como tal, junto con las cotizaciones, que como siempre decimos son impuestos encubiertos. Y así los ajustes tributarios durante su mandato pues supondrían unos 41.000 millones de euros. Y vamos a escucharle pues anunciar, ¿no?, que van a subir los impuestos a aquellas personas que tienen dinero para vivir 100 vidas. Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país, y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Bueno, de los impuestos, vamos a grabar solo a los que tienen dinero para vivir 100 vidas. Como les decíamos, los impuestos tienen efectos directos e indirectos. La gente que tiene un coche de diésel de más de 10 años en España, a quien usted está planeando ahora subirle los impuestos, ¿tiene dinero para vivir 100 vidas, señor Sánchez? No, es que a mí me gustaría que usted contestara esa pregunta. ¿Toda la gente a la que le ha subido el precio de los alimentos en los supermercados, ¿tienen dinero para vivir 100 vidas, señor Sánchez? Pues yo creo que no. Pero usted sigue subiéndonos los impuestos a todos. De hecho, el mayor impacto fiscal lo están sufriendo las clases medias, las clases trabajadoras, todos aquellos que les cuesta llegar a fin de mes, precisamente porque usted ha decidido meter la mano en el bolsillo hasta el codo. Hasta el codo. Y ahora mismo está metiéndola todavía un poquito más a ver si llega hasta el hombro. ¿Y todo para qué? Para disparar el gasto público. Sí, claro, el gasto público sigue disparado. En términos de PIB es cierto que está oscilando y se va reduciendo paulatinamente, pero ya lo hemos dicho muchas veces, el ratio sobre PIB de deuda, ¿no? Al final eso también pues está sujeto a efectos estadísticos y, que por cierto, el PIB, como bien comenta siempre Rotellar, está aumentando por causa de la inflación, del gasto público y también de la revisión estadística del INE. Por tanto, no, la deuda sigue disparada por encima de los 1,6 billones con B de euros. Y esto al final a lo que nos aboca también es a un problema de inflación. Y esto se ha visto sobre todo en la crisis inflacionaria, porque mientras que el Banco Central Europeo subía tipos de interés para reducir un poco lo que era la demanda de dinero, nuestro gobierno, entre otros, claro, pero nuestro gobierno especialmente, inflaba esa demanda agregada con más gasto público. Por tanto, eran políticas contradictorias con la política monetaria que estaba aplicando la Autoridad Monetaria Europea. Vamos a ir, si te parece, muy rápidamente, porque ya tenemos al teléfono al profesor de la Universidad de Málaga, miembro de LWS Research, LWS Academy y amigo de este programa, el profesor Che Cabello. ¿Cómo estás, profesor? Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Estamos repasando... Estamos anegándonos. Ay, estáis con lluvias ahora, es verdad, por Málaga. Por Málaga estáis... Estamos ahora mismo enclaustrados en casa porque se han suspendido las clases y lloviendo muy fuerte, pero vamos, de momento bien, aquí al menos. Bueno, pues esperemos que la cosa se quede en unas lluvias fuertes y que no tengamos que contar desgracias, desde luego, desde Málaga. Lo que sí que estamos contando ahora mismo, profesor, es precisamente los grandes proyectos económicos que ha puesto en marcha el gobierno, entre ellos las subidas de impuestos, y estamos poniendo encima de la mesa algunas de las resultados de estas políticas. Un resultado de un mayor número de fijos discontinuos, una tasa de paro que sigue en aumento, un número de parados oficiales que están
de parados reales que salen de las estadísticas oficiales, un incremento importante de costes laborales, una precarización de los puestos de trabajo, tenemos también una subida indiscriminada de los precios de los alquileres por esa ley de vivienda, tenemos por la política fiscal la huida de las inversiones, tenemos una productividad que está en caída libre, tenemos además una sangría en las pymes, tenemos unas empresas en retirada. Estábamos contando, noticia de hoy, Merlin Properties y Colonial, después de que el gobierno haya anunciado que pretende eliminar el régimen fiscal de las SOCIMIs, que para esto que igual se van al extranjero. Y no es una amenaza baladí, hay otras empresas que ya han cogido esa dirección. Sí, descripción perfecta, Luis, pero yo creo que el análisis que queda por hacer es pensar si ha conseguido algo bueno, porque claro, si todo esto, que es un desastre absoluto, hubiera servido, no sé, para ellos que dicen un escudo social, etcétera, etcétera, pues dice, bueno, por lo menos hay algo con lo que medio justificar este expolio que se está haciendo, pero es que en realidad el resultado de todas estas políticas, y yo creo que lo has comentado tú antes, es precisamente contrario, sobre todo, a aquellas capas de la población más desfavorecidas. Te pongo el ejemplo de la vivienda. El ejemplo de la vivienda es algo inaudito. Perdóname la autopromoción, pero tengo subido un vídeo en LWS Finance en el que explico con un ejemplito sencillo en una hoja de cálculo, en 9 minutos, por qué no funcionan las teóricas soluciones que da este gobierno. Pero vamos a ver, si además de cargar sobre las espaldas de los propietarios las soluciones que pretende el gobierno dar a los que no tienen vivienda, y además de eso le impones unas reglas como por ejemplo que a una familia vulnerable no se le puede echar, ¿cuál es el resultado racional por parte de los propietarios cuando vayan a alquilar una casa? No alquilársela a aquellas familias vulnerables, con lo cual están imposibilitando, no es que se lo estén facilitando, es que le están imposibilitando tener una vivienda para acogerse. Como ese ejemplo, muchísimo. Al final todas estas medidas que teóricamente van a hacer un escudo social y van a teóricamente a favorecer a los desfavorecidos, lo que están haciendo es justo lo contrario. Y después, el tema de los impuestos es que no tiene nombre. Después de un incremento del 40% de los impuestos vía inflación, ¿vale? Vía inflación y no deflactación de las tarifas. Exacto. Y vía el IVA, que es un 21% de unos precios mayores, del IBI y del impuesto sobre la vivienda y del impuesto sobre el hidrocarburos, etcétera, etcétera, un 40% de incremento de recaudación. Después de eso cogen y se ponen a incrementar más impuestos todavía. Es un expolio, vamos, es un expolio que tiene consecuencias. Aquí no hay dinero gratis, todo lo que saquen de esos impuestos es detracción de actividad económica, que se sepa. Bueno, es detracción, frenazo y como siempre decimos, fíjate, Che, que es muy muy importante recordar que una cosa es el efecto directo que se ve de las medidas que toman, y aquí los hemos estado repasando y hacías tú muy buen repaso, y por otro lado está el efecto indirecto, que es el que no se ve, el de largo plazo, claro. El de negocio que deja de venir, el de empresas que podrían haber venido a España a instalarse y que no se han instalado, empleo que se podría crear y que no se ha creado, empresas que podrían haber crecido y que han tenido que cerrar o mantenerse ahí sotoboche porque no son capaces de crecer porque la estructura de costes les ahoga. En definitiva, lo que podría ser un florecimiento económico brutal en un país como España con unas condiciones envidiables para atraer inversiones, pero que en cambio, bueno, pues tiene un gobierno que lo que hace es colgar en las fronteras españolas el cartel de no son ustedes bienvenidos. Exactamente. A eso me refería exactamente cuando decía detracción de la actividad económica privada, que es que esa segunda, tercera, cuarta derivada de las medidas que se están tomando es pobreza para medio y largo plazo, incluso para corto plazo. Al final, nosotros estamos comiéndonos lo poquito que tenemos y no estamos generando actividad económica de la buena, de la que crea riqueza, etcétera. Mira, yo siempre digo una cosa, Luis, con el tema de la economía. Si la economía fuese como la física, que uno mide 9,8 metros segundo cuadrado, ¿no? La gravedad, ¿cuánto se mide? Tanto, pum, pum, ya está. No, aquí tenemos ejemplos clarísimos
de países que han ido tomando esta deriva que estamos tomando nosotros y se han ido al garete. Y cuando lo están retomando, caso Argentina, empiezan a resurgir. Es que no hace falta, ser Einstein para saber cuáles son las medidas económicas que funcionan y las que no funcionan. La historia nos lo repite una y otra vez. Pero siempre incidimos en que va a venir alguien que sabe hacer más que el mercado, sabe hacerlo mucho mejor y al final lo que estamos es siguiendo la misma deriva que han llevado algunos países que lo han llevado de ser, como por ejemplo en el caso de Argentina, del tercer país más rico del mundo a uno de los más pobres. Y es que estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Y nosotros impasibles aquí viendo cómo nos estamos cargando en nuestro sistema económico. Tú decías, las empresas se van a empezar a ir, ¿no? Las empresas se han empezado, se están yendo, las pequeñas empresas se han ido a mogollón. Esos tan denostados influencers que son pequeñas empresas que se están yendo, que están siendo expulsados, ¿vale? Y como esa actividad, mucha actividad que hoy en día es online, ¿vale? Y que no tiene un sitio prefijado, se va a ir muchísimo más, le guste o no le guste, y estamos haciendo que la gente se vaya, si no físicamente, sí, digamos, comercialmente fuera de España. Y eso es un absoluto desastre, porque estamos expulsando a los mejores a base de cargarnos nuestra actividad económica. Es inaudito. Desde luego que sí. Profesor Checabello, muchas gracias, como siempre, por querer entrar aquí a analizar la actualidad en Con Ánimo de Lucro. Mucha suerte, mucho ánimo y mucho cuidado. Mucho cuidado con el tiempo. No podemos andarnos con chiquitas en estos momentos. No podemos tomarnos licencias. Hay que tener muchísima precaución. Muchas gracias, profesor. Adiós.